tal? Hoy vamos a hacer una aventura realmente especial. Vamos a visitar los monumentos de la Tarragona romana más impresionantes a pie de carretera. Vamos a recorrer estas joyas históricas que los romanos dejaron justo al lado de sus antiguas vías que a día de hoy seguimos usando. ¿Listos para un viaje en el tiempo? Bienvenidos al centro del universo. No es el mejor día para hacer un viaje al aire libre, pero como este viaje se hace mediante coche en su mayoría, la verdad que un día así nublado, hasta con un poco de viento, pues es un plan bastante guay para hacer. Así que tomad nota. Bueno, y ahora estamos en el Arc de Vara. Es un arco del triunfo que los romanos construyeron justamente aquí, en la Vía Augusta, que es esta carretera que ahora mismo estoy pisando. Fijaros que los coches todavía siguen pasando a día de hoy, es decir, que es una de las carreteras más antiguas que hay en el mundo, con más de 2000 años de antigüedad. Y fijaros, qué mejor manera de decirle a los romanos de la época, bienvenidos a Tárraco. El Arc de Vara es un arco del triunfo construido el siglo I a.C., situado a unos 20 kilómetros al noreste de Tarragona, en la antigua Vía Augusta. Tiene una altura de 12 metros y está adornado con pilastras de orden corintio. Este monumento es parte del conjunto arqueológico de Tárraco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Está construido con piedra calcárea local, lo que le da este tono tan particular que brilla al atardecer. El arco se erigió en honor a Augusto, el primer emperador romano, y marcaba el límite del territorio de Tárraco. Bien, pues nos estamos acercando ya a la siguiente parada. Se puede llegar en coche, hay como una gran explanada justamente aquí al lado de la autopista, pero como veis el camino realmente no es el mejor del mundo, así que si no tenéis un 4x4, yo os aconsejo aparcar aquí. Más arriba tenéis otro pequeño parking que se puede aparcar perfectamente y de forma gratuita, que por cierto, tanto esta como todas las visitas que verás en este vídeo son completamente gratuitas. Pues bien amigos, ahora ya estamos llegando a la pedrera del Medol, que es literalmente donde los romanos extrayeron todo el material para poder hacer la ciudad de Tárraco, con los edificios tan emblemáticos como el circo, el anfiteatro y demás. Esto podríamos decir que es básicamente el backstage de los grandes monumentos romanos, y es que además, si has visto el vídeo de los Pèlegs del Parc dels Talls del Penedès, que te lo dejo por aquí arriba, verás que es exactamente lo mismo. Es una pedrera romana, con la diferencia que esta de aquí no se ha inundado con el paso del tiempo. Así que podéis apreciar aquí perfectamente cómo se ha ido vaciando este terreno hace más de 2000 años ya. La pedrera del Medol es una antigua cantera romana situada a unos 10 kilómetros de Tarragona, junto a la Vía Augusta. Se utilizó durante más de 200 años para extraer la piedra caliza que sirvió para construir numerosos edificios de Tárraco. El elemento más llamativo de la pedrera se encuentra en el medio, la agulla, un monolito de 16 metros que marca el nivel original de la roca antes de ser extraída. Y bien, si eres amante de las emociones fuertes, nuevamente tienes aquí un reto: asomarte aquí abajo y dejarme aquí abajo en los comentarios qué altura crees que tiene esto de aquí. Venga, va, a ver quién se acerca más a la altura real. Esto es para matarse, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado. Se estima que se extrajeron más de 50.000 metros cúbicos de piedra de esta cantera. Hoy es un espacio natural y arqueológico protegido.
de tierra y mi abuelo iba arando con los mulos y se coló con una piedra romana. Era también un lugar estratégico, ya que estaba conectada directamente con Tárraco a través de la Vía Augusta, facilitando el transporte de la piedra. Bueno, si estamos en una ruta de carretera, no puede faltar un buen desayuno de carretera con un bocata de jamón y un cafelito para reponer fuerzas. Bueno, y ahora estamos en la Torre dels Escipions, como veis, a pie de carretera, y también, como veis, se está reconstruyendo. Esto de aquí es un monumento funerario que los romanos construyeron justamente aquí, al lado de la Vía Augusta. De hecho, hoy en día todavía se la conoce más o menos con ese nombre, pese a que es una carretera nacional. Y como veis, está siendo reconstruida porque recientemente pues se derrumbó parcialmente. Así que se está reconstruyendo porque esto, igual que los otros monumentos, forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. A pesar de su nombre, no tiene relación directa con los famosos generales Escipión. Los relieves representan a Atis, un dios oriental protector del más allá, y se cree que aquí descansaron miembros de una familia adinerada de Tárraco. Y como tampoco se puede grabar demasiado porque está siendo reconstruido y no podemos acceder aquí detrás, nos vamos al siguiente destino. Abrochad los cinturones, que lo que viene ahora es muy bestia. Durante siglos se creyó erróneamente que esta torre era el sepulcro de los hermanos Escipión, héroes romanos de la Segunda Guerra Púnica. Pues bien, ahora, como estáis viendo, nos estamos acercando, venid conmigo, yo creo que es el destino por excelencia de Tarragona. Está al lado de la autopista AP7, que está justamente aquí arriba. De hecho, hay un pequeño mirador que, si paráis justo en la autopista, podéis parar aquí al lado y podéis acceder directamente hasta arriba del acueducto. Y ya lo he dicho, es el acueducto romano de Tarragona, venid hacia aquí, que popularmente se lo conoce como el Pont del Diable. El Pont del Diable se dice así por lo que ahora te voy a explicar. La leyenda dice que el diablo construyó este puente en una sola noche, apostando con un joven por el alma del primero que lo cruzara. Afortunadamente, fue un burro quien lo cruzó, engañando así al diablo. El acueducto de los Ferreres, conocido como el Pont del Diable, fue construido en el siglo I después de Cristo para transportar agua desde el río Francolí hasta Tárraco. Tiene una longitud de 217 metros y una altura máxima de 27, con 2 niveles de arcos de medio punto superpuestos. Actualmente es un parque ecohistórico donde se puede pasear y disfrutar de la naturaleza con acceso gratuito. Y ahora mismo estoy cruzando el Pont de los Ferreres, el Pont del Diable. Y bueno, espero no ser el primer ser vivo en haberlo cruzado, pero fijaros la vista que tenemos nuevamente desde las alturas, ¿eh? Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado este viaje conmigo a través de estas ruinas que tengo aquí detrás mío, que son increíbles. Comentadme aquí abajo si habéis visitado las ruinas de Tarragona alguna vez. Dadle un buen like, suscribiros y recomendádselo a un amigo. Así que nos vemos muy pronto en otro vídeo, quién sabe, quizás en el futuro. ¡Hasta luego!